Arrancamos. Viernes de un buen trip en la noche. Junto a ti, arrancamos. Hola chicos, bienvenidos a un programa realmente importante. Como todos los lunes tenemos un programa de opinión haciendo referencia a toda la dinámica, todo el acontecer nacional en los diferentes ámbitos, ya sean económicos, sociales y políticos. Y hoy estamos con un gran invitado, pero antes que nada, bienvenido a mi querido compañero, quien el día de hoy tendremos un debate muy importante, creo yo. Muy buenas noches, Thalía. Muy buenas noches a toda la gente que se está conectando y se conectará. Un abrazo a la distancia, espero que se encuentren bien. Como lo dijo Thalía, hoy no nos encontramos solos, tenemos un gran invitado donde trataremos los temas de coyuntura y la nueva ley y qué pasa con este gobierno. Entonces damos paso y damos la cordial bienvenida y gracias por aceptar la invitación al Magíster en Comunicación y docente de la Universidad Politécnica Salesiana, al Patricio Rosas. Muchas gracias por estar aquí y cuéntenos cómo ha pasado estos más de 60 días de cuarentena, de encierro. Bien, gracias. Muy amable a su público y a ustedes por la invitación. Bien, pues cumpliendo, compartiendo con la familia, yo creo que esto ha sido la parte positiva de tener cerca más tiempo a los hijos y tener cerca a la mujer con mayor ahínco. Yo creo que esa ha sido la parte positiva. Y el resto tratando de entender todo esta transformación y este cambio que está viviendo el país. Así que bienvenido y recuerden, invitamos a todas las personas que nos ven a que nos comenten sus preguntas, dudas o sugerencias sobre el tema. Como ya lo hemos planteado el día de hoy, vamos a hablar sobre la aprobación de la ley humanitaria y económica. Así que antes que nada, mi compañerito va a dar una pequeña introducción en este ámbito, así que te dejo. Bueno, sí, como lo vimos el día viernes, se aprobó la ley humanitaria con 73 votos, que causó mucho revuelo a nivel nacional. Bancadas del Partido Social Cristiano y del correísmo se unieron, al contrario lo hizo el movimiento del Ejecutivo y del partido Lazo, lo cual llama mucho la atención. Pero en estas leyes se ve un poquito sobre la precarización del trabajo. Para mi punto de vista, la lucha que se ha vivido durante estos últimos años se ve un poco echada para atrás. Entonces, con este discurso de ayudar al país y que una ley que salió al último momento, como fue la ayuda que se planteó por parte del Ejecutivo de del que gana $500 aporta y así sucesivamente. Entonces, entrando en esta materia, ¿usted qué opina sobre las medidas de la nueva ley y esta de la ley de trabajo, que está muy en auge ahorita entre los trabajadores, empresarios, que tienen miedo ahorita los empleados? Antes de darle el paso a nuestro querido invitado, les hago un poco de referencia también. El artículo aquí
que es esencial también, que debemos rescatar, es el artículo 169-169, en el cual cuentas hasta el momento de los 3 párrafos en los cuales si una empresa, bueno, este artículo puede ser utilizado por las empresas para despedir a la gente. Aquí se recalca, mucho ojo a esto, es un dato realmente importante. Si una empresa decide despedir de manera efectiva a sus trabajadores, esta tiene que darse de baja o decir, ok, estoy quebrado y recién ahí puedo despedir a la gente sin liquidación. Es la única de las opciones que le da el gobierno a la empresa para no liquidar a sus trabajadores. Pero se dijo, no, aún no se utilizo este término porque aún no se pone en práctica, que iban a eliminar estos 3 párrafos para evitar que las empresas lo utilicen para despedir a la gente. Entonces, habrá que ver qué pasa ahí y ahora sí le doy paso a nuestro invitado. Bueno, las medidas para sostener el empleo, pues habríamos que decir dentro de la ley humanitaria, tienen varios puntos, entre ellos lo que se denomina el acuerdo de las partes, otro, la posibilidad que van a tener los recursos las empresas. Otro tema importante tiene que ver con los contratos especiales, todo lo dicho sobre la jornada laboral, el tema que tiene que ver con los seguros de empleo, también qué es lo que está sucediendo con el sector de la salud, como los principales enfoques que se está dando como medidas para sostener de alguna manera el empleo. Y eso significa que, por ejemplo, con el tema del acuerdo entre las partes, tanto el empleador como el trabajador deberán ser informados directamente al Ministerio de Trabajo, quien a su vez será el que va a supervisar el cumplimiento de este nuevo acuerdo y este convenio, siempre y cuando este convenio sea bilateral y directo entre el trabajador y el empleador. Entonces hay que dejar en claro. En cuanto a los recursos que tiene de alguna manera la empresa, pues digamos que mientras el tiempo que dure el acuerdo, el uso que pueda tener de manera o que se aplique el dolo de los recursos de la empresa en favor de solamente los accionistas, por ejemplo, administradores. En este caso es lo que la ley señala, que se considera como una causal de, si se quiere, de quiebra fraudulenta, es decir, haciendo de manera a propósito, y que dará lugar a anularse cualquier tipo de acuerdo que se dé y sanciones que se están señalando directamente en el Código Integral Penal. Con respecto a los contratos especiales, pues yo diría que se establece que el contrato especial emergente se celebrará durante este plazo de 2 años con la posibilidad de ser renovado por una vez más. Es decir, vamos a estar en este régimen 4 años, así de simple. Y esto implica todo el papel que va a pasar con la jornada laboral, porque como usted sabe, la ley señala que la jornada laboral podrá ser reducida a un máximo del 50%. Y en esta reducción, debiendo que la remuneración del trabajador no debe ser menor del 55%, y esta previa reducción puede durar también 2 años con la posibilidad de ser renovada una vez más, es decir, 4 años que nos pueden reducir la jornada laboral. Con seguro del desempleo, lo que la ley señala, también contempla las prestaciones del seguro de desempleo y todo el tema de la priorización de la contratación a trabajadores y a los profesionales y los bienes de servicio. Y finalmente yo diría que algo que toca también la ley con los trabajadores de la salud, que se plantea como esta excepción.
solamente por una ocasión de que estos trabajadores profesionales de la salud que trabajaron durante la emergencia sanitaria, todo el tema del coronavirus, con un contrato ocasional o nombramiento provisional que hayan tenido en este tiempo, en cualquier cargo que hayan tenido de entidad sanitaria dentro de la red integral de salud pública, o las complementarias, y previo si tuvieron algunos concursos de mérito, de posición, en consecuencia se procede a darles un nombramiento definitivo, solamente en el sector de salud. El debate de fondo está en la reducción. Claro. Es decir, que si usted trabaja 40 horas, le reducen a la mitad, y cuando se reduce a la mitad, una persona que gana, y como el salario básico unificado se rebaja, la persona que ganaba $400 llega terminando cerca de 180 dólares, sostenidos, de manera sostenida. Entonces, la preocupación es que la gente, por no perder el trabajo, se va a aguantar el precio que tiene, porque va a ser peor que pierda el trabajo. Claro, ¿Sí me explico? Entonces, la gente se va a preocupar más por eso. Claro, ahí entra también este es el punto que a la gente le deja totalmente inconforme, como dicen, pueden llegar a ganar un sueldo de $200, pero sabemos que la canasta básica no ni siquiera llega a rondar ese precio. Hay personas que ya en la actualidad encuentras un arriendo a lo bajo de $100 y a esto tienes que sumarle servicios básicos. Supongamos que una persona gasta $10, bueno, sería algo mínimo, ¿no? Pero $10 de agua, $10 de luz y ahora también internet, porque también todas las personas, la mayoría de las personas cuentan con este servicio, estaríamos justo llegando a los $200. ¿Y qué queda? Ahí entra, cuido mi economía, pero ¿qué pasa si alguien de mi familia se enferma? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si no me alcanza para realizar la canasta básica para mi semana? Porque ahora no es mentira para nadie y es visto que ahorita todos los precios, ya sea la cebolla, cosas básicas están subiendo de precio. Todos tienen sobreprecio, ya sea porque la señora quiso vender a más o porque los que le traían a mayor escala no tuvieron la oportunidad de movilizarse, pero están subiendo estos costos. Y aquí tomo un punto, ¿qué pasa si a esto le sumamos que le quiten los subsidios a la gasolina? Claro, el panorama no es simple. La ley humanitaria de alguna manera va a golpear a los ecuatorianos, justamente en una etapa en que estamos sufriendo este tipo de problema con el COVID, con la creación de este impuesto a los ingresos a las personas, y los impuestos inclusive a las utilidades de las empresas que generan cerca de más de 1.400 millones de dólares por todo este impacto que ha generado a nivel mundial. No hay plata. Y cuando no hay plata es que se ve a diario lo que la gente está sufriendo de manera permanente. Entonces, encima que se le sigan grabando impuestos en la manera que se pretende hacer, lo que va a provocar es que mayor gente vaya a la calle. No estamos pensando en las repercusiones a largo plazo. Estamos tratando de resolver un problema en un año electoral en donde los intereses que se están jugando son importantes para estos grupos de poder, ¿no? Y el pueblo a la larga seguirá pagando. O sea, a mí lo que me preocupa es que por más de las protestas que se puedan hacer, la misma asamblea no contribuyó, y la ley humanitaria de alguna manera dejó de lado todo este proceso de pensar cómo la sociedad va a salir adelante
en una época de mayor subida de pérdidas de empleo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está todo el dinero y dónde está toda la plata que se ha podido recolectar más arriba de 1.400 millones de dólares? ¿Y dónde está la plata que permita solventar este proceso? Y cómo proteger la preservación de las fuentes de trabajo. Aquí lo que nos interesa es saber cómo vamos a trabajar, cómo vamos a preservar el trabajo. Porque aquí la ley de alguna manera ha priorizado a un cierto sector para garantizar las fuentes de trabajo. Entonces habría que esperar cómo de alguna manera el Ministerio de Trabajo va a supervisar todo este proceso. Que yo no dudo que lo haga, que vaya con esos acuerdos de bilaterales. Es que cuando nos dicen que son acuerdos bilaterales, mi pregunta es que el empresario le va a decir, mira, si usted no se acoge a esto, tiene la opción. Entonces, nadie en su sano juicio va a querer perder su trabajo. Yo tengo una prima mía que me acabo de enterar hoy que perdió el trabajo. Y qué pena, pues tiene su familia, tiene sus 2 hijos, ya no sabe qué hacer, porque el empresario se acogió a la ley y en acogerse a la ley prefiere, y yo estoy hablando de una empresa grande como Chevrolet. Entonces, no les importa. ¿Y quién va a sufrir ahora? Es el empleador, el empleado. Entonces, yo quisiera ver qué es lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo para... Mira, el problema está en que, ¿cómo decirlo? Todos podremos discutir sobre la ley, compañeros. Y habrán expertos mucho más que yo en derecho que podrán darles mejores luces que yo. Aquí hay un problema más de fondo. Es que la sociedad ecuatoriana no ha madurado a la hora de elegir a sus gobernantes. El problema está ahí, que en este país existen 2 tipos de personas. Los honestos, que somos muchos, y los corruptos, que son pocos, pero dominan a los muchos. Y este país no tiene una salida que le permita de alguna manera tener unos gobernantes responsables. Nosotros llevamos 40 años de corrupción constante. No ha habido un gobierno desde el gobierno de Hurtado, desde los militares, pasando por Hurtado, Rodrigo Borja, el señor Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, estamos hablando del mismo Bucarán, Lucio Gutiérrez, Gustavo Novoa, ¿y cuántos presidentes? Es decir, nuestra historia es crónica. Entonces, a mí no me preocupa esto. Esto es producto de estos acuerdos políticos de esta gente. Y nos vamos a tener que aguantar 4 años. Eso es lo que me preocupa. 4 años ganando $200. El pobre chico de Uber. ¿Y qué hará? Tendrá que trabajar si no se va. Así de simple. Y los que ganan un poquito más, se les bajará el sueldo. Y esperando que no, que las empresas buenas sean conscientes del trabajo. Hay también en la ley lo que habla sobre el teletrabajo en función de esta reducción laboral. Entonces, por eso les decía que se modificará. Esto es una ley que nos va a golpear con una excusa que tiene la receta del Fondo Monetario Internacional, porque eso es lo que cabe mencionar, que esto es una receta de la directora del Fondo Monetario Internacional en el marco de todo lo que se pudo haber hecho para tener una receta para el Ecuador. Y esta receta estuvo bien puesta, que les ha caído el pelo con la ley humanitaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé.
Lo que tenemos es que pensar un poco hacia el futuro, porque esta ley ya está, y pensar que vamos a responder durante estos 4 años, y sobre todo teniendo un gobierno que está cerrando y un gobierno que va a entrar. ¿Y quiénes son los candidatos que están durante este año? Son los mismos de siempre. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo educamos al país para que no sigamos teniendo la misma gente? Claro, antes de dar paso a mi compañero, con esto puedo recalcar dos cosas realmente importantes que nos dice. Justamente hablando de las próximas elecciones, y nos vuelvo a repetir, ¿quiénes son los candidatos? Pues son los mismos. Y yo llego a pensar aquí, perdón la palabra o el término, pero son los mismos corruptos que estuvieron aquí antes. Por ejemplo, hoy en un programa radial, Lucio Guterres anunció oficialmente su postulación para las próximas elecciones. Entonces ahí tenemos un antecedente de, ok, ¿por qué el mismo de siempre? Y también entra ahí, la gente piensa o dice, ya se ha vuelto algo vulgar decir, ok, lo conozco a él y él fue el menos corrupto. Entonces llegamos a pensar que debemos votar por el menos corrupto o porque es más guapo, o por diferentes cosas, pero como nos dice un punto esencial aquí, es que son los mismos de siempre y todo está en manos de las personas, de decir, ok, quiero buscar un cambio, pero ¿quién nos garantiza ese cambio? Porque en elecciones todo el mundo nos puede hablar maravillas, pero ya en el poder, algunos lo dicen, ¿no? Que tal vez estás en el poder y te dejas llevar por este. Otro punto también aquí, la corrupción. Estamos en una crisis económica realmente fuerte. O sea, la gente dice, ok, no creo que alguien pueda robar aquí, pero cada semana vemos diferentes nuevas noticias de, ok, acá en este hospital hubo sobreprecio, acá encontramos $1 millón. Que dice, ok, cada semana parece que es una noticia nueva para olvidarnos de la pasada. Entonces, ese es un punto también muy esencial que debemos rescatar. Y antes de dar paso a mi querido compañero que tenía una pregunta. Sí, con esto retomo igualmente aportando lo que Patricio dice, es verdad, los ecuatorianos tenemos esa mala costumbre de esperar al Mesías. Olvidemos pronto también. Tal vez, si tal vez alguien vio al Mesías y lo siguen viendo, al Rafael Correas, presidente, que quiero o no, este gobierno se ha dado por eliminar a los correístas y para mí, desde mi punto de vista, ha nublado a varios trabajadores que estuvieron en el gobierno del correísta, los cuales no fueron corruptos. Tampoco es de generalizar e intentar eliminar a todos los correístas. Pero mi pregunta es la siguiente, con todos estos casos de corrupción, de mal manejo económico y que cada semana sale, ¿cree que todas estas acciones que han pasado y seguirán pasando es una bomba de tiempo para una explosión social aún más fuerte de lo que pasamos en octubre? Pues no, yo creo que no, porque el ecuatoriano ya se acostumbró y los gobernantes ya saben cómo dominarnos. Yo creo que la crisis va a ser más solitaria que pública, que global. Yo creo que el golpe va a ser más individual entre las familias. No veo un país unido para poder sacar al presidente por sus actos corruptos, si no ya lo hubiéramos sacado. Yo creo que el golpe va a ser más a lo individual, porque la gente lo que se va a preocupar es por la subsistencia, entonces es normal. Y el golpe es económico. Es decir, después de, digamos, haberles demostrado en los últimos 40 años que las guerras no se ganan solamente con la batalla, el sistema se dio cuenta de que la mejor manera de cómo destruir a los sujetos existen varios factores. Uno de ellos, tener una sociedad totalmente endeudada,
Pregunten en su casa cuántos no están endeudados con tarjetas de crédito. Entonces, el tema está en sociedades en que están construidas para el gasto, sociedades supremamente individualistas. Entonces, la pregunta que tú me planteas es difícil porque no veo una solución a corto plazo, porque todos los actos de corrupción no están solamente en el gobierno. Déjeme poner un ejemplo. Nosotros no tenemos empresas para competir. Aquí lo que tenemos son monopolios y oligopolios. ¿Quién domina aquí el sector de las carnes y quién domina el sector de la venta de productos? Supermaxi, pues. ¿Cuáles son las empresas que dominan aquí el sector Sarca, Farmas, y para de contar lo que son las dos grandes empresas de venta de medicamentos, pues, que en esta pandemia habría que preguntarles cómo le hicieron trabajar a sus trabajadores y cuántos ingresos. Miren, las empresas más grandes, inclusive los medios de comunicación, no tuvieron pérdida el año anterior, porque usted sabe que eso hace los balances durante un año. Las grandes empresas en este país, todas las telefonías, tuvieron ingresos de 5.400 millones de dólares. Es decir, ahí está la plata, pues. Entonces, los bancos no perdieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un país pobre, de una clase media que no da más, porque al pobre lo subsidia el Estado. Al rico, el rico vive bien. ¿Dónde está el golpe? Es en la clase media. Y cuando estoy hablando de la clase media, estoy en el rango de las tres facetas: la clase media baja, la clase media y la clase media alta. Pero el golpe es fuerte. Entonces, a mí me preocupa es que volver a un paro de octubre o volver a unas protestas como las que se dieron hoy en la mañana, porque cada grupo tiene sus propios intereses. Yo vuelvo a pensar de que estamos tan cansados de cómo nos están golpeando, que ya no nos interesa salir, porque el día de mañana va a subir otro y va a ser exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dígame usted, el pueblo ecuatoriano está reciclando a la misma gente. El último que nos queda es el señor Alvarito. El último que nos queda. Habría que esperar que suba el Alvarito y el otro Mesías, pues, y veamos, para que nos demuestre el país de que el problema no está solamente en los gobernantes, sino también en el pueblo que escoge mal. Y un pueblo que también se acostumbró a ser corrupto. Un pueblo en donde, un país en donde, por ejemplo, el pago de los impuestos. Si nosotros fuéramos un país ordenado en el pago de los impuestos, en que todos contribuyamos para poder salir adelante, pero aquí lo que hacemos es todo menos contribuir. No tenemos una cultura, o sea, el país es complicado, o sea, el Ecuador es un país eminentemente complicado. Y si vienen las protestas, mire, si sacan al señor Lenin del poder, por ley debería asumir el vicepresidente, que es el señor Otto, que tendrá que hacer acuerdos durante el resto del año para poder llegar para que se establezca las nuevas elecciones. Y en un año volvemos a estar en las mismas tonteras de siempre. Es decir, nuestro país viene cayendo de golpe en golpe,
y no teniendo ninguna estabilidad. Seguimos preocupados por el gobierno de Correa, que todos los días el mismo expresidente tiene una tribuna en los medios exteriores, o los que le entrevistan acá, y él dice su versión. El señor Lenin tiene su versión. El señor los empresarios tienen otra versión. Y ninguno está pensando en el país. Por ejemplo, en el diario El Comercio publicaron en estos días de que, oiga, diciéndole a la gente, oye, pero ¿por qué se preocupan tanto de la ley si la ley también tiene cosas buenas? Y hace todo un artículo el periódico Comercio diciendo, oigan, las cosas buenas que tiene. Se les va a reducir la tarifa de los servicios públicos. ¿Por qué lloran tanto? Les van a bajar la energía eléctrica a los primeros grupos que son el quintil 1 y el quintil 2. ¿Por qué se quejan tanto? La agencia de control va a regular de que la electricidad se le rebaje el 10%. ¿Por qué lloran? Y los meses de mayo, abril y junio del 2020 va a haber una rebaja de la energía. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Que antes de estos 2 meses del último mes cobraron con la tarifa de diciembre, pues. Entonces, no hay coherencia. Segundo, ¿por qué lloran tanto? Dice, si se va a prohibir los cortes de los servicios. Ya no se preocupen, no les van a quitar el agua, no les van a quitar la energía eléctrica, no les van a quitar las telecomunicaciones, no les van a quitar el internet. Yo llevo, desde que está la pandemia, tratando de comunicarme con Claro, para que me pueda, porque yo he pagado para tener banda ancha. ¿Y qué es lo que han hecho? Me han reducido la banda ancha. ¿Qué está negociado, pues? Las empresas saben controlar las telecomunicaciones para que se baje la velocidad y que la gente pueda desesperarse y comprar el paquete. Cuando tú llamas a Claro, lo primero que tú te contestan y te dicen el paquete del nuevo router, que te cobran $5 durante 2 años para que te quedes con el router. Ahí está el negocio. No les van a descontar, le dice el periódico El Comercio. Vean las cosas buenas, van a permanecer vigente el estado de excepción, todos estos servicios. Los que proveen el servicio de Internet van a garantizar, dice, la provisión y calidad del servicio. Yo llevo 2 meses en eso. ¿Quién les dice algo? También nos dicen, los inquilinos no pueden ser desalojados, dice la ley. O sea, es positivo, vamos a ver a cuánto les dejan estar en su casa. A mí no me preocupa la ley, sino es cómo la aplican. Claro. Les dicen, oiga, la ley de inquilinato les dice a ustedes que nadie no les puede sacar, que tiene que dar un acuerdo. Los arrendatarios pueden acogerse, dice la ley, a la suspensión temporal, pero deben cancelar al menos el 20%. ¿Por qué se quejan? Sí los plantea. O sea, habría que pensar de que, y le estoy hablando del artículo sacado del periódico Comercio, si no me equivoco fue del 18 de mayo, hoy. El periódico titula, a las 10:50, 5 beneficios plantea la ley humanitaria para el pago de servicios básicos de arriendo. Primera página. Es decir, el discurso, ¿no? Bajemos las tensiones. Bueno, justo nos llegó 2 preguntas relacionadas a este tema, pero también hacemos un pequeño paréntesis ahí porque como nos dicen, no les vamos a cortar, pero todo el mundo sabemos que tenemos que pagar esos servicios. Y es diferente pagar 20 al mes que ya todo acumulado. O sea, hay personas que dicen, vamos a llegar a acuerdos, pero esos acuerdos no se ven. Y al momento de pagar el agua, el servicio de la luz ya está 120, 180, todo esto acumulado. ¿Y dónde están estos supuestos acuerdos? Entonces uno dice, ok, entonces tiene que buscarse los medios para pagar esto. Y como haciendo igual referencia a título personal, cuando fuimos a pagar se nos acumuló en total $300 entre los 2 meses de agua, internet, luz. ¿Por qué? Porque duplican el de los meses anteriores también en este ámbito. Un comentario que nos llegó nos dice,
En teletrabajo trabajas más, ganas menos y utilizas tus propios recursos. Otro término que nos dicen acá, uy, se me fue, el otro término que nos decía, ok, el pueblo no tiene memoria, y es verdad que siempre ha estado en el poder de los mismos de siempre, que una y otra vez han saqueado y han hecho del país lo que han querido. El poder somete al pueblo mediante las necesidades, negándole la educación y la salud. Un pueblo ignorante basado en un libertinaje se hace presa fácil para los habilidosos politiqueros. Así que aquí estamos tocando dos temas realmente importantes, que es el teletrabajo, que esto es algo real, trabajas más, ganas menos y utilizas tus propios recursos. Y el tema de la educación y el corte a la educación. Así que coméntenos un poco sobre este comentario que nos dice. ¿Usted le parece acertado? ¿Cree que es verdad? O no sé. Okay. Bueno, yo quisiera ampliar el rango del futuro. El mundo se acaba de dar cuenta de que el futuro próximo, entre los próximos 40 años, el planeta tendrá que reinterpretar dos cosas: la forma de cómo trabajar y la forma de cómo reorganizar estos esfuerzos. Y uno de los que va a pagar, digamos, piso por este proceso será el proceso educativo. Es decir, ya el mundo lo que necesita es gente más trabajando con mayores habilidades y capacidades. Y esta pandemia lo que le ha dicho al planeta es, oigan, tenemos que utilizar las redes. Tenemos que comunicarnos de estas maneras. Tenemos que desaparecer los espacios físicos por convertir en espacios virtuales. Tenemos que buscar mejores pedagogías para que haya aprendizajes a través de las redes. Ahora se pagará por estar en las redes. Fíjese usted que se ha proliferado la venta de todo tipo de artefactos a través de redes. El Facebook con su parte de market, te pueden buscar cualquier cosa y le traen a su casa también. Es decir, el futuro no lejano será ese. Que si es más trabajo, pues sí. Pero eso nunca se lo van a reconocer. ¿Que tienes que gastar de tus propios insumos? Sí. Por eso debería haber una buena ley para que haya estos gastos extras que se hacen debido al teletrabajo. Habría que entender qué entendemos por teletrabajo. No estamos acostumbrados a pensar en esto. Y muchos de los empresarios piensan que la gente que hace teletrabajo es una gente vaga, que no hace nada, entonces hay que atiborrarle de trabajo para sentir que están trabajando. Cuando el concepto de teletrabajo es por objetivos, es decir, de alguna manera por cumplimientos, no por la cantidad de horas que esté sentado en una computadora. ¿Que va a haber reducción laboral? Claro, porque se va a pagar menos. Mire, yo recuerdo que un colega, no de la universidad, pero compañero docente, que no tiene trabajo, bueno, estuvo buscando trabajo en una de las universidades de la ciudad y buscó por internet que esta es una de las aplicaciones que ponía esta universidad y que le iban a pagar por dictar unas clases Zoom. Y te estoy hablando de un colega que tiene PhD. Y le dicen, en el contrato de trabajo le dicen que le van a pagar por hora y la hora clase Zoom, $4 la hora. Entonces él dice, y solamente le podemos pagar 12 horas a la semana. 12 por 4,
Pues no soy muy bueno en matemáticas. 4, 8, 12, 16, 20, son como 40, $50 a la semana, unos $150 al mes, o $200 por el teletrabajo, por trabajar 4 horas a la semana. ¿Por qué no les interesa más? Si una persona no puede vivir con $200 al mes. Es decir, hay gente que vive con $200 al mes. Pero un arriendo en el sur de Quito o en el norte de Quito está bordeado de los $150. Es decir, la pregunta es si el teletrabajo se discute como un buen planteamiento para hacer. Yo, como les decía, fuera de, en off the record, a ustedes antes de iniciar el programa y al inicio de la presentación, una de las cosas que me gustaba del teletrabajo, pues que estoy con mi familia. Aunque puede ser que no tenga el beneficio, pero poder estar en mi casa y poder ver más a mis hijos, yo creo que ha sido un plus para mí. ¿Que ha sido difícil? Sí, porque muchas familias se han desacostumbrado a estar juntas. Hay que mirar el otro lado también. Nos hemos podido mirar más a la cara cercanamente en el hogar, ser más responsables juntos en el hogar. Hay cosas interesantes, pero como estamos pensando solamente en cómo subsistir, porque el sistema eso es lo que te obliga, no está bien claro definido lo que dice la ley humanitaria sobre el trabajo, teletrabajo. Entonces ahora va a haber gente que va a trabajar un par de horas con el teletrabajo. Vamos a ver cómo vamos a volver a trabajar luego del semáforo. Y entonces yo no sé, las preguntas que nos hacen los compañeros de tu público es importante porque esto va a afectar. Y a nivel educativo, mira, una de las cosas que yo he visto, que he podido ver las clases Zoom de mis hijas, es que me he dado cuenta que muchos docentes no están preparados para este tipo de trabajo. Yo siendo docente, me doy cuenta cómo hay docentes que no están preparados para adaptar las clases por Zoom a mis hijas. Habrá que preguntarme si yo también dicto bien las clases, pues. Pues que es que esto nos cogió de nuevo, pues. Bueno, cortándole un ratito, nos dice acá Tocayo Sandoval, justo creo que haciendo relevancia al tema que ya hablamos, nos dice, es la misma historia de toda la vida, ahí están los metidos de las mismas ratas de siempre, perdón la palabra, que nos desencadenan en esta crisis. Nebot, Lazo, Bucaram fingen ser enemigos, pero por debajo nos roban y siempre nos dejan puntos suspensivos el país y los ciudadanos, en vez de hacer algo, nos quedamos callados. Roberto Carlos nos dice, la tecnología 5G, el Big Data y la biopolítica se nos viene. Y esto es el tema justo que nos dice de las alianzas. Yo creo que es esencial y se vio en la ley de la aprobación donde antes supuestamente correístas no se llevaban bien con nadie y supuestamente ya se están separando, haciendo amigos, entre comillas, Correa y Nebot, algo que antes decíamos, esto no puede pasar, o bueno, ellos lo asimilaban así, que son enemigos, pues que ya se felicitan, que están trabajando, por ahí que Nebot... Nunca han sido enemigos, si ellos toman trago en el Yate Club de Guayaquil. Es decir, ¿cuándo nos vamos a quitar la venda de los ojos? Nuestra clase política es una clase pudiente. La clase política ecuatoriana lo único que le interesa es salvaguardar sus intereses económicos. ¿Usted cree que a usted le interesa, Nebot le interesa lo que usted piensa? No le interesa. No le interesa ninguna clase política de este país. Por eso les digo que la gran revolución no está en los políticos. La gran revolución está en nosotros. En nosotros pues yo no sé, a futuro inmediato, ¿cómo? ¿Qué pasó por ahí?
Por ahí está. Sí, ahí. Hasta los perritos se molestaron. Hablando justo de los políticos, se molestaron demasiado. molestaron, Sí, sí. se notó. También invitamos Sí, a la yo- gente a que nos Sí, comenten sus preguntas y dudas sobre este tema que estamos tratando el día de hoy, la aprobación de la ley humanitaria, económica y también nos mencionaron por ahí el tema de la educación, la reducción, pero antes de eso doy paso a mi compañero, por favor. sí, aportando con lo que decía Patricio y con esto del teletrabajo, las clases por Zoom, bueno, como estudiante también hay como que mirar las cosas buenas, ¿no? O sea, como que ya no se despierta el chico que quiera o no en las universidades o colegios, vivía al otro lado de la ciudad, estudiaba, vive en Carapungo y pues, le ponían en el Mejitos, tenía que levantarse 4:30, más la ida en el bus, que nunca es muy placentera. Entonces también esto ayuda y como dijo, un poquito estar con la familia, lo que nos afecta un poquito es esto de no estar un poquito encerrados y con un poquito con la crisis. Pero hablando un poquito de esto, ¿usted cómo ve la situación de Quito y de sus ciudadanos? ¿Y estamos listos para pasar a semáforo amarillo? Que como lo dijo hoy como le dijo el ministro de Salud, si él ya fuera alcalde ya hubiera dejado que la gente salga, y las presiones que tiene el alcalde y todo su grupo de trabajo. Todos tenemos el derecho a buscar nuestro sustento, eso no está mal. Y que la gente esté desesperada por buscar su trabajo para poder alimentar a la familia, yo lo entiendo. Lo que no entiendo es las políticas de seguridad que debe dar las garantías a la gente que están a cargo de estos procesos. Yo no estoy en contra de que nos vayamos al semáforo amarillo. Lo que estoy en contra es que no hay unas medidas de bioseguridad que permitan evitar que puedan existir más muertes, que podamos tener un nivel de control ciudadano para poder respetar estas señalizaciones de seguridad, que haya mayores protocolos, de que podamos respetarnos entre ciudadanos para poder de alguna manera volver en paz a trabajar. Mire, lo del COVID-19, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en esto por mucho tiempo, pero si lo hacemos de manera correcta, yo estoy de acuerdo, pero no sacar declaraciones como saca el ministro, porque suenan feo. Es decir, que no hicieron campañas de ser más responsables, pero no les interesa, sino volvamos porque tenemos presiones económicas por resolver. Todos tenemos presiones económicas, pero lo que tenemos que permitirnos es de que si hubiese un trabajo en conjunto, podamos volver en paz para poder trabajar y vivir más. ¿A quién afecta el COVID más? Mire, yo no quiero llegar a pensar, porque a veces pienso mal, y eso es uno de los problemas de nosotros los periodistas, que siempre soñamos y pensamos mal. Yo digo, me he llegado a pensar, bueno, ¿a quiénes ha afectado más el COVID? A los ancianos y a los grupos de riesgo que mueren. Me pongo a pensar, oye, pero hasta este COVID ha sido bien exclusivo, pues cuando mueren los viejos se pierde la jubilación nomás. Es decir, ya no hay que pagar esos aportes, pues. Qué cosa, qué casualidades que el COVID afecta. No importa que mueran los viejitos, ya a la larga que se mueran. Entonces hay que dejar a la casa a la masa trabajadora, a la juventud que todavía le podemos explotar. Entonces mandémosle a la carne de cañón. Pues yo no sé, ojalá que el alcalde haya tomado las medidas necesarias de bioseguridad para proteger su ciudad. Porque no le conviene pues tener mayor cantidad de enfermos. ¿Va a haber un rebrote? Sí. ¿Va a aumentar los muertos en Quito? Sí.
¿Se cumplirán los deseos del ministro? Sí. ¿Le importará el ministro? No. Sí de simple. Claro, también haciendo un poco de relevancia, un comentario que a mí en verdad sí no me sorprendió porque de esta señora ya se espera cualquier cosa, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, puede ser, bueno, mucho ojo, ¿no? Posiblemente Guayaquil el miércoles ya cambia a semáforo amarillo junto a Durán y San Borondón, las ciudades con más contagios en Guayas. Y ella decía justamente, bueno, cuídense, pero si hay otro rebrote, porque eso se está pensando ya, hasta ella dice, si hay otro rebote, pues veremos qué medidas tomamos. Entonces, uno dice, o sea, no miras ni siquiera a futuro y sabes que la gente no es consciente y justo concuerdo con un comentario que nos dice Roberto Carlos, yo le llamaría ley inhumanitaria y también una inconsciencia del pueblo porque eso se da. Es por la falta de educación y salud. Somos un pueblo ignorante. Y eso se mostró como lo hemos visto en transmisiones anteriores. Más de 52,000 sancionados por no respetar el toque de queda. O sea, sabemos que estamos en una crisis y necesariamente la gente tiene que ser multada. Y mucho ojo, esto no es solo una vez. La mitad de estos sancionados lo han vuelto a hacer hasta por 3 ocasiones. Entonces, la gente sabe que no tiene dinero y yo siempre le recalco esto. Utilicen mascarilla. No, creo que ya hay de todo modelo, costo accesible para todas las personas. Eso ya no es excusa. Y si no quieres salir, pues también te la llevan a tu casa. Pero esperas a ser sancionado, esperas a que no respetas el toque de queda y terminas pagando no los $100, 200, terminas pagando por los días que se está deteniendo tu carro, por la wincha, por 1000 cosas. Al final, justo un estudio indicaba que terminas pagando $800 solo, mucho ojo, por 3 días de retención de tu vehículo. Y la gente no hace caso, entonces también es un factor importante que se le recalca, no nos cuesta mucho usar mascarillas, lavarse las manos, aunque aquí también un día nos dicen usen guantes, al otro día dicen que ya no, y un día los trajes, otro día que no. Jessica Yatsibú nos dice, buenas noches, un gusto. ¿Cómo hablarle a una sociedad cansada de actos de corrupción y politiquería sobre la realidad nacional y proyectos de ley que nos perjudican cada día? ¿Cómo podemos hablar con este pueblo que está cansado, pero como también nos decía, se acostumbró? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues educación. Hay que permitirle al pueblo tener mayor acceso a información. Por ejemplo, estos programas ayudan mucho y me alegra mucho que los jóvenes tomen la iniciativa, pues entrevisten a un epidemiólogo, busquen otras fuentes de información que no sean las mismas, esa es otra de las cosas. Su programa tiene esa posibilidad de buscar otros tipos de actores que también puedan orientar la realidad, busquen expertos en salud, que no sean los mismos. Si no educamos a un pueblo que está cansado de escuchar a los mismos, ¿qué hace la gente? Entonces la gente se cierra en sus propias situaciones y vive como puede. Pero no hay otra forma más que la información. No hay otra forma más que volver a los parámetros de educar. Y no solamente a los que estamos viejos, sino a la nueva juventud que pueda entender estos procesos, que eso tiene que ser a largo plazo. Mire, todas las opiniones que usted está escuchando en su programa, habla de ese sentimiento de la gente de estar cansado. ¿Cómo no vamos a estar cansados? Si todo lo que nos bordea a nuestro alrededor, la gente que nos dirige, nos da muestras de lo que no se debe hacer. Así de sencillo. Entonces, yo sí invito a la gente de alguna manera
a que la unión que tenemos que hacer es una unión reflexiva que toque fondo en nuestras propias entrañas de nuestras familias, volver a la familia como el reducto de poder formar, de poder orientar, y tratar de pensar de qué país estamos construyendo. Y la gente ahora está viviendo como puede, eso es lo que duele. Ahora Quito he visto que ha tenido un flujo de carros mucho mayor. La gente ya se está acostumbrado y tendrá que adaptarse. Bueno, yo no digo que no. De alguna manera tendremos que salir de este proceso. Mientras tanto, exigir a nuestras autoridades el cumplimiento de lo que la ley les dice. Una tarea muy difícil, porque la gente del pueblo está cansado. Como nos dice el pueblo mismo está cansado. Y otro comentario acá que de un minuto que se me fue, nos dice, hablaba sobre esto de los medios de comunicación y la postura. Ok, acá está. Nos dice, ¿usted cree que la perspectiva de los medios cambió desde las marchas de octubre, donde se hizo evidente la postura de los medios? Bueno, ustedes saben que los medios de comunicación tienen un papel en la sociedad. El que quiere ocultar eso está equivocado. Los medios de comunicación controlan también sus intereses. Tienen esa necesidad de decir su propia verdad. Y esos intereses son evidentes por sus relaciones que tienen en los grupos de poder. ¿Qué toca hacer? Lo que ustedes hacen. El otro periodismo. La pregunta es, ¿este otro periodismo cómo subsiste? Y es un otro periodismo que tiene que ir creciendo de menos a más y dejando que la pauta le imponga los regímenes de opinión en sus programas. Que cuando ustedes pauten en este otro periodismo alternativo que ustedes hacen, estén muy conscientes quienes pautan con ustedes que aquellos que pautan no rigen su política editorial de su programa. Que son ustedes quienes hacen el favor de tenerlos en sus programas y no al revés. No como cierto medio. Que la pauta les marque sus criterios de opinión. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Aquí, si yo voy a pautar por Coca-Cola, Coca-Cola le impone su política de régimen. Sutil, directa, indirecta, como usted la quiera llamar. Y los periodistas tienen que someterse a esas reglas de juego porque no son libres. Dígame qué estudio se ha hecho o dígame qué estudio se ha aprobado de cómo viven los periodistas dentro de los medios de comunicación. No son libres. Están sujetos a los dueños que les imponen unas normas bajo el criterio de que eso debe de ser así. Yo no digo que un medio no tenga sus reglas, pero unas reglas que atenten contra el criterio sano que es del pueblo son reglas que no sirven. Yo he conversado con algunos compañeros que han estado muy vinculados a los medios, entonces, Patricio, tú estás equivocado, porque todo medio tiene un régimen editorial. Sí, pero entiéndase qué es régimen editorial, pues. El entenderse régimen editorial quiere decir que hay una postura para orientar al público, que puede ser la postura del medio, pero no una postura económica, pues.
Por eso les digo, la manera en cómo controlaron a los medios de comunicación en este país fue a través de la pauta. Que la pauta se dejó dominar en los programas. Los programas alternativos, mi sugerencia es que no caigan en ese juego. Porque los que hacen las pautas, que son los empresarios, porque quien pauta en un programa son empresas, pequeñas, grandes o medianas. Si ustedes permiten que estas pequeñas, grandes o medianas, por pagarles algo de dinero en el medio que ustedes trabajan, alternativo, puedan poner sus opiniones, no están haciendo nada. Ellos tienen que estar muy claros que es un privilegio estar en su programa. Pero ellos no tienen derecho a opinión editorial. Ok, justamente hablando de estos medios independientes, se ha visto también, como usted dice, uno busca que no sea así con esto de las pautas, pero uno de los más claros también que se ha vuelto referente de derecha, del medio de comunicación, que empieza con P, y ya creo que todo el mundo sabría cuál es con periodistas como Vivanco, que ya sabemos cuál es su postura que está marcada, ya sabemos qué es, que ha pautado con el municipio de Guayaquil en plena crisis, se peleó con el alcalde de Quito porque no le quiso pagar, no se llevaron bien, entonces ahí es otro dilema, cuando el periodista que dice, tú no quisiste pautar conmigo, porque todo el mundo sabemos que fue la razón también, ok, le empiezo a atacar, le empiezo a buscar el pero a todo lado, pero es evidente que, ok, Yunda pidió, no se hizo acuerdos políticos, pues tienen ahí, le buscan el pero vamos acá del otro lado, Cintia Viteri hizo tal cosa, hizo comentario, no, es que tiene algo bueno, tiene esto, fueron los primeros en defender a Cintia cuando se dijo que tenía COVID, hasta ahora no se sabe, porque el doctor que le certificó este mismo dato fue también el que le certificó la maestría. Entonces, bueno, ahí Es un corrupto. Sí, sí. ahí está, es evidente, ¿no? Y la gente debe conocer este ámbito. Y también la gente ya no está, es difícil que crea también en estos medios, porque dice, ok, él tiene una postura de izquierda, tiene una postura de derecha, defiende acá, defiende acá. Y también, como usted nos menciona... Pero es que si un médico hace eso, está faltando, pues. Si lo que usted dice es cierto, que el médico, por ser amigo de la alcaldesa, firma, es corrupto, pues. O sea, si el médico hace eso en el supuesto caso que haya hecho, no está bien. Y ese es el problema que tiene este país. Es que los periodistas no podemos jugar. Eso se llama ética. Lo que pasa es que muchos de los periodistas o no lo aprenden en las universidades o no lo aprenden en la vida. Periodística me refiero. Y dicen muy a prisa, Patricio, es que yo tengo que vivir y tengo que comer. Y por eso, si es que el medio me pauta y me impone algo, pues yo tengo que saber con quién estoy pautando. Entonces, qué difícil es hacer periodismo en este país entonces. Entonces, lo que hay que ponerse es un letrero que diga, yo te favorezco, tú me pagas. Entonces, por eso cuiden ustedes, que son los que hacen periodismo alternativo, de dejar en claro cuando hagan el contrato que ustedes no me vienen a imponer, tienen que poner en la cláusula del contrato de que el que va a pagar no puede involucrarse en ningún comentario editorial político para tergiversar, transformar por el pago. Él pauta porque mi programa es bueno y quiere que dentro de lo que mi programa es bueno sea escuchado mi producto, pero no para influenciar en mí,
ojalá, porque vas a sentir presiones, porque los que te hacen la pauta te exigen normas. Y el periodismo alternativo ojalá logre romper esa gran cadena que tienen los grandes medios. Bueno, una muy buena recomendación sin duda, pero antes de irnos, porque ya se nos está cortando el tiempo acá, mandamos un saludo a Roberto Carlos, que estuvo muy dinámico con nosotros el día de hoy, y nos dice: las nuevas generaciones de comunicadores y periodistas está en caminar el escenario editorial para informar al pueblo en no ocultar nada. Y también, haciendo relevancia al medio que les mencioné, nos dice: un gran ejemplo de como no les quiero mencionar este medio, él los llama la peste. Qué comentario me arruinó mucho. Y también nos dice, eso se lo llama buenas prácticas de comunicación. Así que agradecemos a todos las personas que estuvieron con nosotros, comentaron. Recuerden, como siempre les decimos, tengan cuidado, utilicen las medidas de precaución necesarias, y toda la información que subimos provienen de fuentes oficiales. Antes de irnos, mi querido Magister, por favor, un mensaje para todas las personas que nos ven y posteriormente nos verán. En primer lugar, agradeciendo a Patricia Rosas por estar aquí con esta contertulia, y como lo hablamos en este diálogo, este virus va a seguir aquí, va a estar más de un año, está en nosotros cambiar, seguir cambiando y no esperar un Mesías. Y a la gente, a los estudiantes, que la anarquía es con el estudio, con la educación, preparándose para poder cambiar por lo menos esas élites que nos han perjudicado. Entonces, eso, y muchas gracias, repito, y toda la gente, cuídense, coman bien y estén con la familia, que es lo importante. Así que ahora sí, por favor, su mensaje final. No, nada, pues les felicito su programa, que salgan adelante. Este periodismo que hacen me gusta mucho, y que la gente les oiga mucho y que les puedan orientar siempre. Gracias por la invitación. Así que repetimos, gracias a todos por vernos. Recuerden, si desean compartir, si se perdieron algo de esta entrevista, pues este programa quedará colgado en nuestra página y pueden seguirla viendo y compartiendo. Intentamos crear un medio diferente para ustedes, con noticias verificables y de fuentes oficiales. Así que recuerden estar en sintonía de todos nuestros programas, que también tienen programa los miércoles y viernes. Así que no se lo pierdan y hasta la próxima.